primer libro de Samuel, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 11 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu presencia, por bendecir nuestras vidas y por hablarnos. Señor, que tu Espíritu Santo ministre en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Para poner en contexto la historia, el pasaje que acabamos de leer, quiero narrar un poquito quién es Samuel, por qué Dios le está hablando a Samuel. La Biblia dice que en los montes de Efraín había un varón llamado Elcana y tenía 2 esposas. Aleluya. Hoy no se puede, hoy solo es una. Él tenía 2 esposas. Una de ellas era estéril, es decir, no podía tener hijos. Y la otra sí podía tener. Entre los judíos, una mujer estéril era una mujer que ellos consideraban estaba bajo una maldición. Eso es lo que consideraban ellos. Y esa mujer era despreciada por la sociedad por el hecho de ser estéril. La consideraban inservible. Sin embargo, Elcana se casó con ella y la amaba. La amaba más que a su otra mujer que se llamaba Penina, que ella sí tenía hijos. Y todos los años dice que Elcana subía a adorar a Dios a Silo, el lugar donde estaba el templo, y llevaba a sus esposas y a sus hijos. Y a la hora de ofrecer los sacrificios, ellos tenían que comer de algo allí, y le daba, la mejor parte se la daba a Ana. Pero Ana no quería comer porque ella estaba deprimida, porque Penina le causaba muchos problemas. Penina la injuriaba, la escarnecía, se burlaba de ella, hasta entristecerla, al grado que esa mujer quería morirse. Y un día ella llegó al templo, hermano, confiando en Dios. Y le dijo: Señor, le dijo, si tú no me das un hijo, yo mejor me muero. Dame un hijo, Señor, y yo te lo voy a dar a ti para que te sirva. Cuando tú le prometes algo a Dios, Dios te lo cumple. Amén. Pero luego usted tiene que cumplirle a Dios. Y dice que el sacerdote Elí, en ese templo, hermano, habían 2 sacerdotes más que eran los hijos de Elí. Era Fines y Ofni. Y el sacerdote Elí, hermano, cuando vio que aquella mujer lloraba allí en el altar, arrodillada, hermano, y solo movía sus labios, ya no le pudo más al sacerdote, y él la consideró una ebria, una borracha. Y le dijo: mujer, ¿hasta cuándo vas a estar borracha? ¿Que no te da vergüenza? A veces nosotros hacemos unos prejuicios, hermano, que al rato nos damos cuenta que metimos todas las extremidades, ¿verdad? Y tenemos que pedir perdón. Cuando somos sabios pedimos perdón. Cuando somos necios no pedimos perdón. ¿Sabe que los únicos que no piden perdón son los necios? Aleluya. Aunque no me diga amén. Pero los sabios sí piden perdón. Y entonces la mujer le dijo: no estoy ebria, Señor, le dijo, sino que estoy amargada. Y
le dijo qué era lo que estaba haciendo, pidiendo un hijo. Y el sacerdote le dijo, vete en paz, mujer, que el Señor te conceda lo que tú le has pedido. Y resulta, hermano, que ella se fue y durmió con su esposo y el Señor le concedió tener un hijo. Y dice la Biblia que cuando llegó el momento de destetar al niño, que ya no le daba chiche, pero ya estaba grande, me imagino que tenía unos 2 años, lo llevó. Junto con el niño llevó un toro, cordero, para ofrenda, para sacrificio, llevó harina y llevó vino. No lo llevó así, aquí lo traigo donde le den de comer, ¿verdad? Llevó provisión para el muchachito. Y todos los años lo iba a ver. Y dice que el niño comenzó a ministrar, oiga hermano, ese niño comenzó a ministrar en el templo delante del sacerdote Elí. A servir a Dios, ese niño, hermano. Porque había una madre que estaba interesada que ese niño sirviera. Esa madre no le permitía a su niño hacer desórdenes delante de Dios. Aleluya. ¿Está aquí usted? Amén. Y el niño crecía. Pero la Biblia dice que los hijos de Elí eran hombres impíos, sin conocimiento de Dios. Hermano, y eran sacerdotes. Hoy, hermano, pueden haber ese tipo de ministros que no conocen a Dios, pero están ministrando en los templos de Dios. Dice que estos hombres eran tan malos, hermano, que cuando las personas llegaban a ofrecer los sacrificios a Dios, ellos tenían la costumbre de quedarse con la mejor parte. Pero, y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver eso ahora con lo de hoy, verdad? Hermano, está pasando exactamente lo mismo, solo que ahora la gente no trae un toro a sacrificar a Dios, pero muchas veces la gente trae testimonios para Dios, para glorificar a Dios. Y los sacerdotes, los ministros quieren que a ellos se les dé la gloria. Se quieren quedar con lo que a Dios le pertenece, se lo quieren quedar ellos. Y eso hacían estos hombres, porque no tenían conocimiento de Jehová. Entonces todo aquel que no tiene conocimiento de Jehová, siempre va a querer tomarse la gloria que a Dios le corresponde, se la va a querer tomar él. Amén. La gente que no tiene conocimiento de Jehová, la iglesia que no tiene el conocimiento de Jehová, en la iglesia cuando se ofrecen los sacrificios a Dios, va a ser irreverente porque no conoce a Dios, no tiene conocimiento de Dios. Aleluya. Estos hombres, hermanos, como no tenían conocimiento de Jehová, hacían cualquier cosa. Cuando venía el hermano a ofrecerle un sacrificio a Jehová, él mandaba, ni siquiera él estaba en medio de esa adoración, sino que mandaba a un sirviente y le decía, ve y tráete la mejor parte de ese sacrificio y me lo das a mí. Hermana, cuando dé el testimonio, diga mi nombre, ¿quién fue a orar por usted? Aleluya. Diga quién le puso manos y se sanó, hermana, oiga. O si no, cuando lo van a presentar a predicar, quieren honores, hermano, en extremo. Hacen a un lado a Dios, hermano, y se paran como dioses ellos. Cuando me presenten y está ahí, ¿verdad? Sí, hasta se ponen así. Preséntenme con altura, con honores, porque así tiene que ser presentado el ministro. ¿Quién le ha dicho que le va a ocupar el honor de Dios un ministro? ¿Y sabe por qué? Porque no tiene conocimiento de Jehová. Estos hombres eran impíos y eran sacerdotes. Y no tenían conocimiento de Dios. Y eran importantes allí entre el pueblo. Eran los sacerdotes de Jehová. Y no tenían conocimiento de Dios. Entonces no nos extrañemos que ahora, hermano, hayan ministros del evangelio sin conocimiento de Dios. Pero las señales de ellos es que toman para sí la mejor parte. Ellos mandaban al criado y le decían, ve y llévate este tenedor, un gancho, así, un garfio de 3 ganchos, dice la Biblia,
y mételo en el perol y sácamelo a mí, lo mejor. Y llegaba y el que estaba allí decía, no, mi hermano, yo no te puedo permitir que hagas eso. Que lo tomo, le decía. Porque el sacerdote no te va a aceptar carne cocida, tiene que ser cruda. Y la ley decía que el sacrificio primero tenía que quemarse toda la grasa del animal. Y después le iban a dar parte al sacerdote. Y ellos lo querían cruda. Y si no me la das de todas formas, a la fuerza me lo das. Y ¡paz! Agarraba y se llevaba su pedazo. Profanaban los sacrificios a Dios. Hoy no ofrecemos toros, hermano, ni palomas. Hoy ofrecemos alabanza. Pero hay gente que en medio de la alabanza no alaba, hermano. Ni siquiera aplaude. Ni siquiera se paran, hermano. Porque no tenemos temor de Jehová, porque no conocemos a Jehová. Amén. Diga gloria a Dios si usted me está entendiendo. Amén. Entonces estos hombres, hermano, dice que ellos querían la mejor parte. Y los aplausos, si alguien les aplaude, brincan para allá y para acá, porque si no le están aplaudiendo a ellos. Aleluya. Yo siempre pienso, hermano, ya le he dicho a usted, y yo siempre me considero el burro de Belén. ¿Sabe que el burro de Belén, la gente, el burro no se lo creyó que era por él, que decían, Hosana, el que viene, bendito el que viene en el nombre, y tiraban palmas, ¿verdad? Y ya imagínese usted el burrito caminando por la alfombra de las palmas. No, hermano, esas palmas no eran para el burrito, esas palmas eran para el Cordero de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Pero ahora aplauden, ¿verdad? La gente aplaude porque una palabra lo impactó y dijo, wow. Y entonces él se siente más y cada vez que aplaudan más y él se está robando la mejor parte, que es darle la gloria a Dios. Amén. Ya, hermano, ahora hay ministros que ya no tienen ni el más mínimo temor de Dios. Y manejan congregaciones enormes. Yo me sentí tan mal al oír un ministro un día decir de esta forma, que Dios había hecho algo, porque Dios hace las cosas como Él quiere, Él es soberano de hacer lo que Él quiere, amén. Y dijo, a Dios le roncó el mango hacerlo así. Dios mío, yo dije, ¿cómo se atreve a expresarse así de Dios? ¿Por qué no lo dice de una forma diferente? ¿Por qué no dice, miren mis hermanos, Dios es soberano, Él puede hacer y deshacer, hacer como Él quiera? Pero no decir, a Dios le roncó el mango, hermano. Es una ofensa. Son ministros que aunque usted vea de saco y corbata, no tienen el conocimiento de Dios. Porque si no tienen el temor de Dios, no tienen el conocimiento de Dios. Y dice que cuando un ministro tiene conocimiento de Dios, ese ministro respeta la presencia de Dios. Pero cuando no tiene conocimiento de Dios, no respeta la presencia de Dios. Hace cualquier cosa en la presencia de Dios. Y como no tiene el conocimiento de Dios, esos hombres hacían como ellos querían. Mire lo que dice en el capítulo 2 de ese mismo libro que estamos leyendo, en el versículo 22. Lo vamos a leer, dice, pero Elí, oiga hermano, era viejo ya, era muy viejo. Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, les dijo, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Oiga lo que hacen estos hombres, los que no tienen conocimiento de Dios. Hacen pecar al pueblo de Dios. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, dice, no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir.
haga esto, papá y mamá. No deje cómodos a sus hijos siendo irreverentes en la presencia de Dios. Amén. No los deje cómodos, porque Dios decidió quitarle la vida a esos dos hijos de Elí. Porque, hermano, hicieron pecar al pueblo. Y Elí nunca los estorbó. No, que pobrecito el muchachito, es que él así es usted. Yo tengo a Matis, así está chiquito, tiene 4. Y se me pone caprichoso, pero cuando yo le digo, Matis, no. Se va así, pero eso ahí paró todo. No me va a hacer un desorden en mi cara, en mi presencia. Si lo hace después, detrás de mí, y yo me doy cuenta, me vengo, me siento con él y le digo, usted hizo esto y esto no estuvo bien. Y la Biblia me dice que al niño yo tengo que corregirlo con vara. Y tengo un cuartón. No es cierto, para los que me ven en la televisión van a decir que bárbaro, hay que denunciarlo ahorita mismo. A la protección del menor. No, al niño hay que corregirlo con vara. Y usted que está aquí, no menosprecie las ofrendas de Dios. Los niños y los jóvenes que están aquí, no menosprecien los sacrificios a Jehová. No haga como esos impíos. Y por eso Dios había resuelto quitar. Y es más, hermano, esos hombres hicieron algo tan grave que en el día, de día ellos ministraban en el altar y de noche fornicaban con las mujeres que estaban a la puerta del templo. ¿Se podrá imaginar usted lo que esos hombres hacían, hermano? Y sabe que ahora hay ministros, hermano, yo no menciono nombres, pero los que me oyen y saben eso, que están haciendo eso, hermano, van a ser avergonzados un día por Dios. Conocimos a una persona nosotros mi esposa tuvo que ministrar, de un pastor en eminencia grande, con edificios grandes, con multitudes de gente, que tiene a su esposa, hermano, y tiene a su amante. Y a la amante la tiene obligada, que tiene que estar allí. Y me imagino que así tiene a la esposa también, pero la iglesia no lo sabe. Es un impío sin conocimiento del Señor. Y así hay muchos casos, hermano. Por eso Dios está molesto con estos ministros. Hicieron, hermano, llegaron al grado, oiga, esto fue lo más, que Dios se enojó tanto, Dios, hermano, que el pueblo decidió mejor ya no ir a ofrecer sacrificios a Dios. Porque decían, no, estos menosprecian lo que nosotros le llevamos a Dios. Y el pueblo dejó de ir a adorar al Señor por esa razón. ¿Se ha fijado usted cómo la gente se va de las iglesias? Porque desconfían de los ministros. Porque los llegan a conocer tanto que dicen, no, para estar con ellos no. No, esos no tienen conocimiento de Dios. No, esos, no. Y la gente y huye. Y alguna gente de esas, hermanos, le pasa como al pueblo de Israel, que se fueron tras los dioses paganos a servir a los ídolos. Conozco gente que decepcionada, hermano, se fue a servir a los ídolos. Pero la misericordia de Dios es tan grande que ahora los he vuelto a ver de nuevo en una iglesia donde se predica el Evangelio de Jesucristo. ¿Sabe? Por culpa de ministros impíos sin conocimiento de Jehová. Aleluya. Cuando los ministros no tienen el conocimiento de Jehová, hermano, hacen pecar al pueblo. ¿Sabe qué le dijo al pueblo Dios? Le dijo, por la culpa de ustedes, los gentiles, me blasfeman mi nombre. A veces por la culpa de nosotros, hermano, por cómo nos comportamos nosotros en el templo de Jehová, en la casa de Jehová, la gente que viene de repente y dice, no, ahí hay mucho desorden usted. A mí no me gustan los desórdenes. Y tienen razón. ¿Sí o no? Tienen razón. Entonces usted
tiene que aprender a comportarse en la casa del Señor, porque allí está la presencia de Él, y Él es santo. Amén. Cuando alguien está cantándole al Señor, hermano, y a veces uno está quebrantado, se siente la presencia de Dios así, y de repente yo abro mis ojos, y los veo con los ojitos cerrados, yo digo, gracias Señor, porque ellos te están adorando. Pero si yo lo veo con los ojos abiertos, o en una posición de pereza, yo diría, ¿cómo se sentirá el Señor? Eso es estar menospreciando los sacrificios de Dios. Amén. Amén. ¿Cree eso usted? Amén. Entonces el pueblo de Israel se comenzó a sentir ofendido por los ministros impíos que eran los sacerdotes, los hijos de Eli. Y ellos, hermano, Dios tenía resuelto hacer algo en ellos. Hoy en día, hermano, hoy en día, los líderes, los ministros, hermano, ellos quieren la mejor parte de las cosas. Y no sé qué pasa con los ministros de alabanza. No sé qué pasa, hermano. Pero los ministros de alabanza, hermano, en la mayoría de las iglesias, para ellos el ir a tocar y ir a cantar, lo ven como un trabajo. Y llegan, tocan y luego se van al comedor. Bendito Dios que no tenemos comedor ni cafetín todavía. Pero el día que lo tengamos, yo creo que no van a poder ir a tomar café después de cantarle al Señor. Amén. Aparte que yo conozco que mi hermano Otto es bien, no se levanta de ahí. Ya le truenan los... Pero hermano, en muchas partes usted ve que se bajan irreverentemente como que son animalitos de la creación y van a buscar agua y allá se quedan platicando y ellos sienten que ya le cumplieron al Señor y mal hecho hicieron las cosas. Por eso yo alabo a Dios, hermanos, que nosotros no tenemos un gran grupo musical, pero lo que aquí hacemos, nos esmeramos de hacerlo bien para el Señor. Amén. ¿Usted cómo lo oye? ¿Verdad que lo hacemos bien para el Señor? Amén. Y a Él toda la gloria, a Él toda la honra, ¿verdad? Entonces, hermano, quieren llevarse la mejor parte. ¿Y sabe qué hacen ahora, hermano? En muchos lugares los líderes no adoran, ni los ministros, ni los pastores no adoran. Salen de una puerta detrás, así como esa, hermano, la hora que va a predicar, y ya sale de ahí, de la puerta, y ya abran la Biblia en tal, y pero ni ha orado. Otros no están allí, están encerrados en la oficina viendo que el pueblo cante. Hipócritas, impíos son todos ellos, no tienen conocimiento de Jehová. Conozco un hombre, hermano, que fue mi pastor, que nunca debió dejar de ser mi pastor, ese señor. En serio se lo digo. Él fue mi padre espiritual. Él me engendró en Jesucristo. Él puedo decir, él fue mi padre espiritual. Ese hombre, hermano, nunca se movía. Desde antes de que empezara el culto, a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, él estaba sentado en una silla allí, postrado al piso, clamándole al Señor, hermano. Y nosotros íbamos a hacer limpieza del templo así. Y pasábamos alrededor de él. Y después decían, ya no pasen ahí, porque se sentía algo precioso alrededor de él. Y cuando estaba la alabanza, hermano, no andaba diciendo a la gente, dancen, dancen, dancen. Él andaba danzándole al Señor allí, ¿ve? Él andaba danzándole al Señor ahí, metido en la presencia de Dios. Porque eso hacen los ministros que tienen conocimiento de Jehová. Los que no tienen conocimiento de Jehová se vuelven espías como los fariseos. Los fariseos andaban viendo quién cumplía la ley y quién no. Aleluya. Porque no tenían conocimiento de Dios, hermano. Pero los que tienen conocimiento de Dios, esos se meten en la presencia del Señor. Hoy se vuelven líderes nomás viendo, mire, fulano fíjate que no danzó. Fulanito no cantó, fíjese.
hay que llamarles la atención. Déjelos que le llamen la atención el Espíritu Santo. Amén. La función de ellos es predicar. La Biblia dice en Apocalipsis, en el capítulo 4 y en el capítulo 5, cuando habla de la adoración al que está sentado en el trono y al Cordero. En el 4 habla de la adoración al que está sentado en el trono y en el 5 habla de la adoración al Cordero. Cuando eso ocurría, habían 4 seres vivientes, hermanos, que dice que cuando ellos se postraban a adorar, ¿sabe qué hacían los líderes de la iglesia? No se quedaban parados, fíjese, hermano. Dice que inmediatamente se postraban los 24 ancianos, hermanos, que representan a los líderes de la iglesia, a los ancianos de la iglesia, y comenzaban a adorar al que vive por los siglos de los siglos. No andaban, mire, usted se van a aquella esquina y mire quiénes cantan, y usted al otro mire quiénes cantan, ¿verdad? Hay que enseñarle al pueblo a cantar. Nosotros no somos maestros de enseñarle lo espiritual, cómo comportarse espiritual. Dios, el Espíritu Santo, es el que va a transformar eso. Nosotros le enseñamos la palabra al pueblo y el pueblo tiene que vivir espiritualmente. Amén. Pero decirle cómo hacerlo, pues, es Dios. Amén. Entonces, hermano, dice que esos líderes así se postraban. Y por eso Dios estaba tan enojado de ver tanto ministro impío que le llamó a Samuel, porque Samuel ya estaba crecido. ¿Se acuerda cómo nació Samuel, verdad? Y ahora Samuel ya estaba grandecito. Y dice que antes de que la lámpara se apagara, aleluya, antes de que la lámpara, dice que Hebreos 11:3 dice que Dios hizo todo lo que hay de lo que no se veía. Significa que lo espiritual, lo que no se ve, es reflejado por lo que se ve. Amén. Allí está hablando de una lámpara, hermano, que estaba en el altar, pero ahora llévelo a lo espiritual. A una lámpara espiritual. Los soldados de David le dijeron: Señor, ya no queremos que tú salgas a pelear con nosotros. Tú eres como nuestra lámpara, y si te matan, se acaba la luz en Israel. Eso representaba a David para sus soldados. Y dice la Biblia allí que Dios llamó a Samuel antes de que la lámpara se apagara. ¿Quién era la lámpara? Era Elí, el sacerdote. Dice que ya estaba viejo. Y cuando supo de lo que hacían sus hijos, les dijo: mis muchachitos no andan haciendo esas cosas. Quitarse el cincho, hermano. La próxima vez que usted me haga irreverencias en la casa de Dios, la próxima vez que usted me haga esto, la próxima vez, y la próxima, todos los días va a ser. Aleluya. Pero no, es que yo oigo de todo lo que dicen de ustedes, y eso no es bueno, muchachos. Y ellos aún así no le hicieron caso. Les habló muy suave. Hermanos, si nosotros a los hijos les dejamos pasar las cositas, de repente ellos sí nos ponen en cintura a nosotros. O le hacen las cosas ya o se las hace ahorita, y corren los papás para un lado. Andate vos a comprarle esto al niño, y porque está enojado. Ay, Dios. Usted va a ver un momento, joven, que va a ser papá y mamá, y ya vaya poniendo bases cómo va a educar a sus hijos. La Biblia dice en Proverbio 22: instruye al niño en su camino, y aun cuando él llegue a ser viejo, no se va a apartar de ese camino. Amén. Entonces Dios le dijo a Samuel, lo llamó, estaba durmiendo, dice que antes de que la lámpara se apagara, lo llamó y le dijo: Samuel. Y Samuel todavía no conocía la voz de Dios. Y corrió al cuarto del sacerdote Elí y le dijo: heme aquí, Señor. Yo no te he llamado, le dijo Elí. Vuelve, acuéstate. Y se fue otra vez. Y allá estaba queriéndose dormir cuando Samuel otra vez, y sale corriendo donde el sacerdote, gente que está lista para atender a sus líderes, hermano. Y le dijo: yo no te llamé, le dijo, anda, acostate, ya deja de estar molestando. Y vuelve otra vez, lo volvió a llamar y le dijo: no, dijo Samuel, dijo Elí, a este Dios lo está llamando. Mira, le dijo, yo no te he llamado, le dijo, pero si te vuelve a llamar es el Señor.
Cuando Él te llame, dile, heme aquí, Señor, habla que tu siervo oye. Y fue y le llamó Dios otra vez, Samuel, Samuel. Heme aquí, Señor, le dijo, habla que tu siervo oye. Voy a hacer algo terrible en Israel, Samuel, le dijo Dios. Mi hermano, Samuel se debe haber puesto, yo me siento así un poquito ericito de saber que Dios le dijo eso. Voy a hacer algo terrible en Israel, le dijo. Que cuando la gente lo oiga, van a temblar de miedo, le dijo. Porque todos los sacerdotes han hecho cosas, le dijo, que me tienen hasta aquí, le dijo. Leámoslo otra vez. Le dijo, le dijo Jehová a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Mire, hermano, ¿cuánto tiempo habrían estado ministrando esos sacerdotes y no pasaba nada? Había prosperidad. A veces uno cree que la prosperidad es sinónimo de que Dios esté con uno, y otra gente piensa que la pobreza es sinónimo de maldición. Es una mentira de los que no conocen a Dios. Si usted ve en la Biblia, muchos ministros de Dios no tenían dinero y Dios estaba con ellos. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vive el hombre. Amén. Y entonces, ellos habían estado mucho tiempo allí, hermano, y decían, mira, tenemos el respaldo de Dios, porque ya ves que todo nos sale bien. ¿Qué culpa, hermano? Si quienes hicieron pecar a la gente fueron los impíos esos de Elí, hijos de Elí. Y entonces dijeron, ¿qué pasa? ¿Por qué está pasando esto? Vayamos y traigamos la presencia de Dios. Ya no estaba la presencia de Dios, hermano, con ellos. Y fueron y trajeron el arca y llevaron el arca y hicieron gritos de júbilo. El que una iglesia haga gritos de júbilo y fiesta no significa que Dios esté aprobándolos. Si sus sacerdotes son impíos que no conocen de Dios, Dios no está. Amén. Y hicieron fiesta. ¿Y sabe qué dijeron los filisteos? El Dios que los destruyó en Egipto está con ellos allí. Esos son dioses poderosos. Pero ustedes no se cansen, muchachos. El enemigo no es tan bobo, fíjense, hermano. Y mire, y le dijo, miren, muchachos, peleemos como hombres contra ellos y los vamos a vencer. Y sabe, hermano, llegaron y les robaron la gloria de Dios. Y Dios cumplió todo lo que le había dicho a Samuel que iba a hacer. Y al rato, hermano, venía un siervo de Elí corriendo, y Elí estaba viejito. Y dice la Biblia que era un hombre muy, muy fuerte, muy pesado, y estaba sentado en una sillita. Y mira, hermano, y le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dijo Elí. Ya no veía, solo oía y percibía. Hay ministros que percibimos, hermano, quién está a la par de nosotros y cómo anda. Y llegó ese hombre y Elí le dijo, ¿qué pasa, muchacho? Le dijo, no sabe lo que pasó. Y sabe, él estaba diciendo, tus dos hijos, los filisteos nos han matado a mucha gente, y tus dos hijos murieron. A Elí no le importó los hijos. Le dijo, muchacho, por favor, dime, ¿qué pasó con el arca? El arca se la robaron. Y cuando le dijeron el arca se la ha robado, entonces quebró la silla y se fue para atrás y se desnucó, y así murió Elías. Y una de las hijas de los impíos que andaban en la guerra estaba por dar a luz, y de la aflicción, hermano, se les vino el niño, tuvo el niño allí, y allí murieron. ¿Y sabe cuál fue el resultado de tener ministros impíos sin conocimiento de Dios en las iglesias? La presencia de Dios se va de las iglesias, aunque vea usted prosperidad, aunque vea fiesta, aunque vea que todos gritan aleluya. Pero si esta gente no tiene el conocimiento de Jehová,
Dios no va a estar aprobándoles ninguna de las cosas que ellos hagan. Amén. Nosotros, hermanos, debemos anhelar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y para ello, hermano, tenemos que dejar toda impiedad. Ahora los ministros están más preocupados por tener una bonita iglesia, por tener las mejores luces, los mejores equipos de sonido, pero no por tener la presencia de Dios allí. Amén. Ahora llegaron al extremo que adoran sus templos y ya no dicen cristianízate. En algunas iglesias dicen el nombre de la iglesia y ya. Por ejemplo, esta se llama, porque no quiero hablar de las iglesias, ¿verdad? Esta se llama Iglesia Fuente de Vida para las Naciones. Y si yo cayera en el error de los ministros sin conocimiento de Jehová, yo no le diría a la iglesia, cristianícense, cristianícense, sino que le diría yo, fuentetícense, fuentetícense. Así les diría. Usted allí haga los otros, ¿cómo se llaman? Gentilicios bíblicos de los nombres de las iglesias. Yo les diría, todos a fuentetizarnos, en vez de decirles todos a cristianizarnos. Y hay gente, hermano, que está adorando sus templos porque creen, hermano, que los que vienen con el llamado de Dios, hermano, están compitiendo con ellos. Y los judíos estaban adorando tanto a su templo, hermano, que Jesús le dijo, de esto no va a quedar ni piedra sobre piedra. De todas esas edificaciones bonitas que ve, de nada sirve si no está la presencia de Dios ahí. Hay más gente sin conocimiento de Jehová en esos grandes edificios que en las iglesitas, así que habemos 5 personas. Amén. No estoy diciendo que Dios no esté en esos grandes edificios, te conste, pero en algunos casos, hermano, puede ser, fíjese, que los ministros ya se descuidaron de buscar la presencia de Dios, sino que están afanados en otras cosas y ya no buscan la presencia de Dios y quieren para ellos gloria, y por eso buscan más cosas, buscan más bienes porque quieren para ellos gloria. Lo mejor querían los ministros impíos sin conocimiento de Jehová, querían la mejor parte de los sacrificios de Dios. Nosotros queremos que toda la gloria y la honra sean siempre para el Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cambiar, a no ser irreverentes y no menospreciar los sacrificios. El Señor le dijo a Israel, si ustedes llegasen a pecar y les viniesen todas las plagas de las cuales yo les hablé que vendrían si abandonaban mis mandamientos, si llegara a ocurrir que se detiene la lluvia sobre vuestras tierras, entonces les dijo, si mi pueblo se humillara, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y se postraren delante de mí, y se humillaran, y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Entonces mis oídos están atentos desde los cielos al clamor de ellos. Toda cosa encubierta va a salir a luz. Los sacerdotes, los hijos de Eli, pensaron que nunca se iba a descubrir que eran impíos. Pues algo puede estar oculto a los ojos de los hombres, pero no está oculto a los ojos de Dios. Y toda impiedad va a ser juzgada por el juez justo, Jehová de los ejércitos.